bienvenidos a la videoconferencia virtual Aplicación en el Instrumento Pedagógico Rúbricas de Observación de Aula. Como conversamos la semana pasada, decidimos desarrollar esta videoconferencia para poder revisar las rúbricas que se valoran a través de este instrumento y los pasos para su aplicación. Como saben, a través de este instrumento se valoran 5 desempeños. La semana pasada abordamos el desempeño de involucramiento, el desempeño de respeto y el desempeño de comportamiento. El día de hoy revisaremos los 2 siguientes desempeños que son conocidos como el desempeño de pensamiento y el desempeño de evaluación. Para poder trabajar en esta videoconferencia vamos a trabajar en 4 bloques. En la primera parte vamos a desarrollar todo lo que corresponde a la rúbrica de pensamiento. En el segundo bloque, con mi compañero Noé, vamos a revisar la rúbrica de evaluación. En el tercer bloque veremos los pasos para la aplicación de este instrumento y en el siguiente bloque responderemos las preguntas que ustedes nos planteen durante esta videoconferencia. Para revisar y atender las rúbricas de pensamiento y la rúbrica de evaluación, es importante que ustedes sepan cómo las vamos a ir abordando. Para ello, primero empezaremos presentando en qué consiste cada rúbrica y presentaremos sus aspectos y brindaremos también algunas precisiones. En ese espacio presentaremos el video de una sesión, un segmento corto que corresponde a una sesión de aprendizaje que nos va a servir para poder analizarlo y brindar algunas otras precisiones que nos sirvan a nosotros como aplicadores de este instrumento. Después de ello, revisaremos la rúbrica de calificación. Lo que nos importa en este espacio es que podamos profundizar en los criterios que este instrumento demanda para poder asignar una calificación adecuada. Finalmente, para el último bloque en el que vamos a atender las preguntas que ustedes nos planteen, necesitamos que puedan ir ingresando las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de la conferencia en el espacio de los comentarios. Y al final, nosotros estaremos dispuestos a poder atenderlas. Dicho esto, vamos a empezar con la rúbrica de razonamiento, pero primero nos vamos a una pequeña pausa. Bueno, entonces vamos a continuar con la rúbrica de pensamiento. Esta rúbrica se llama Promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico de los estudiantes.
Lo que se valora en esta rúbrica son las actividades y las interacciones que se establecen, que se desarrollan durante la sesión, que plantea el docente y que permiten a los estudiantes desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Estas habilidades pueden ser el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Y es importante señalar que con esta rúbrica no se espera que el docente desarrolle las 3 habilidades en la sesión, sino que promueve el desarrollo de al menos una de ellas. Para ello es importante que nosotros como observadores, que somos quienes vamos al aula a aplicar estas rúbricas, tengamos claro qué es lo que esperamos observar o a qué nos referimos cuando hablamos de razonamiento, de creatividad o de pensamiento crítico. Si nosotros tenemos claras estas concepciones, nos va a ser más sencillo identificarlas en el aula. Entonces, veamos. Por razonamiento se entiende la capacidad que tiene una persona, en este caso lo que el docente estaría favoreciendo que desarrollen sus estudiantes, de poder plantear soluciones originales, divergentes, diferente a lo que comúnmente se espera. Es decir, que los estudiantes puedan realizar inferencias, que puedan llegar a conclusiones por sí mismos y que entonces no partan únicamente o no partan más bien de actividades que son más memorísticas o repetitivas o que requieren que el estudiante únicamente siga procedimientos que ya están establecidos. Por ejemplo, no es lo mismo que el profesor en el aula pueda proponerle o pedirle a los estudiantes que desarrollen una serie de ejercicios aplicando una fórmula de manera correcta, a pedirles que desarrollen un problema o planteen una solución a una dificultad desde diferentes puntos de vista o que traten de abordar el problema desde diferentes alternativas. Es distinto. En cuanto a esta segunda habilidad de pensamiento de orden superior, que es la creatividad, debemos entenderla como la capacidad de generar nuevas ideas o nuevas propuestas. Tiene que ver con que también los estudiantes puedan expresar su propia subjetividad de manera libre. Por ejemplo, no es lo mismo a que nosotros le digamos a los estudiantes o les entreguemos un poema, por ejemplo, y que les digamos que lo memoricen, se lo aprendan para que posteriormente lo presenten, a que les pidamos que sean ellos mismos quienes creen su propio poema a partir de sus propias vivencias, sus experiencias, o que elijan los temas desde sus propios intereses. En cuanto a la tercera habilidad, que es la del pensamiento crítico, debemos entender esta como la capacidad de poder determinarnos o inclinarnos por una postura o tomar alguna decisión a partir de un análisis previo. Implica que el estudiante o la persona en general pueda revisar las alternativas que tiene, pueda tomar en cuenta las diferentes variables con las que cuenta, que se han presentado, y que a partir de ello pueda tomar una postura, elegir un camino y que éste pueda ser debidamente argumentado. En cuanto al pensamiento crítico, también es importante que tengamos claro que una persona podría pensar de manera distinta u opuesta a la que piensan otras personas, y esto también sería considerado que ella está manifestando un pensamiento crítico siempre y cuando esta postura contraria u opuesta sea debidamente fundamentada. Esas son las 3 habilidades que se busca que el docente pueda promover en el aula. En cuanto a la rúbrica, nosotros como observadores tenemos que enfocarnos en qué o cuál es la actividad que está planteando el docente, cómo la conduce y cuáles son las interacciones que se generan entre el docente y los estudiantes o las que se generan entre los mismos estudiantes. Si nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que observar, vamos a poder recoger adecuadamente las evidencias del desempeño del profesor para poder calificarlo. Entonces,
Veamos o tenemos que mirar, tal y como se señala en el primer aspecto de esta rúbrica, cuáles son las actividades que está planteando el profesor y cómo las conduce. ¿Cómo es esta actividad? Esta es una actividad desafiante, que desafía el pensamiento de los estudiantes, que requiere que ellos piensen por sí mismos, que ellos planteen una solución original, que ellos realicen inferencias, que ellos hagan un análisis y a partir de él puedan llegar a algunas conclusiones. Requiere que ellos puedan de repente crear diferentes alternativas para desarrollar o para resolver un mismo problema, o que puedan expresar sus propias ideas o su propia subjetividad, o tomar ciertas decisiones o posturas a partir de un análisis previo. Cuando una actividad tiene estas características, podemos decir que es una actividad demandante, es una actividad que tiene potencial. Pero no solo basta mirar cuál es la actividad, sino tenemos que ver cómo conduce el profesor esta actividad. En este caso, decimos que un docente puede promover efectivamente habilidades de pensamiento de orden superior cuando el profesor plantea una actividad con potencial y la conduce adecuadamente. Por ejemplo, en un primer momento recoge las ideas de los estudiantes para desarrollar un proyecto y luego toma en cuenta estas ideas y empiezan a ejecutarlas a lo largo de esa sesión o de otras sesiones. Si nosotros nos enfocamos en esta sesión, tendríamos que ver si el docente verdaderamente les da la oportunidad de plantear soluciones o de realizar conjeturas o realizar inferencias, etc. Por otro lado, también podría presentarse el caso de un profesor que plantea una actividad con potencial, sin embargo, no la conduce adecuadamente. Es decir, que en un primer momento el profesor recoge las ideas divergentes o propuestas originales o recoge respuestas no memorísticas de los estudiantes, no repetitivas. Sin embargo, en lugar de ejecutarlas o darles a los chicos la posibilidad de ejecutarlas, únicamente las escucha y es él quien termina diciendo a los estudiantes cómo tienen que solucionar el problema o cuáles son los pasos que tienen que seguir en determinada situación. En ese caso estaríamos frente a un docente que, si bien ha planteado una actividad interesante, no ha sabido aprovechar las respuestas que le han brindado los estudiantes y en ese caso no ha logrado promover efectivamente alguna de estas habilidades de pensamiento de orden superior, lo cual lo llevaría a un intento. Por otro lado, es importante que nosotros podamos enfocarnos en las interacciones que se dan dentro del aula. Estas interacciones, es decir, estos diálogos, intercambios que se generan, ya sea entre el docente y los estudiantes o entre los mismos estudiantes, si es que están caracterizados por preguntas y repreguntas, o mejor dicho, preguntas, respuestas y repreguntas a partir de estas respuestas en torno a un mismo tema, que permiten a los estudiantes elaborar progresivamente sus ideas, que permiten a los estudiantes tal vez pensar no solo en una forma diferente o en una propuesta de solución, sino también en pensar por qué eligió plantear esta propuesta y no otra, o por qué o qué pasaría si es que hubiera elegido la otra en lugar de esta, o de qué pasaría si a esta propuesta le realiza ciertas modificaciones. Sí, tiene que ver con que nosotros nos enfoquemos en que se presenten estos intercambios que permiten a los estudiantes indagar un poco más allá, manifestar sus pensamientos y no únicamente decir lo que en un primer momento surgió y dejarlo allí. Implica que el docente, por el contrario, pueda recoger lo que los estudiantes brindan y a partir de ello
plantear una serie de preguntas que busquen indagar más allá, qué es lo que está detrás del pensamiento de ese estudiante y que le permita a los estudiantes ir construyendo sus propios aprendizajes en ese camino. Esto no significa que basta con una sola pregunta retadora o desafiante, y tampoco significa que el docente deba tener un listado de estas preguntas que comúnmente llamamos preguntas abiertas. No, se trata de que las preguntas que plantee el docente tengan un propósito pedagógico, que estas preguntas apunten verdaderamente a indagar o ayudar a que el estudiante siga profundizando en estas ideas que él está manifestando. Y cuando esto suceda es que él va a tener mayor posibilidad de desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, es decir, llegar a estas ideas o soluciones originales o poder después del análisis establecer una posición definida y argumentada, poder tomar dos ideas, realizar un balance e inclinarse por una de ellas, o tomar una postura a partir de la idea que está compartiendo otro equipo u otro compañero, o plantear diferentes caminos para resolver un problema o analizar una situación y plantear conclusiones o conjeturas. Con eso tiene que ver, o es decir, en esto es que tendríamos que enfocarnos al momento de observar el desarrollo de una sesión de aprendizaje, en estos aspectos del desempeño del profesor. Entonces, antes de continuar con esta rúbrica, luego de haber desarrollado el único aspecto que tiene esta rúbrica, vamos a observar un video que tiene es un extracto corto de una sesión de aprendizaje, a partir del cual nosotros vamos a poder analizar un poco más cómo sería el registro de evidencias en esta sesión con esta rúbrica. Vamos a mirarlo. Les voy a traer dos palabras más que son de la misma lengua que los tlatoyis, desde México. A ver, para hacerles una ayuda, como dijo Sebastián, a veces las imágenes ayudan, les he traído las palabras con dos dibujitos. Vayan mirando los dibujos y vayan pensando de qué se puede tratar. Ok, voy a poner las palabras, Santi, voy a poner las palabras en náhuatl. Vamos a hacer un primer esfuerzo. Miren la imagen y miren la palabra. ¿Qué creen que significa esta palabra? Pie en un pan. Pie. Tú dices que es un pie en un pan. Es su interpretación. Esteban. Yo creo que quiere decir no de el tiempo, pero en el modo de caminar, como cuánto tiempo te demoras de caminar. Ok, tú, Gabriel. Una distancia. Ok, Gabriel. Defensa del pie, porque parece un pie en un escudo. Algo con un pie, un escudo, ¿ya? ¿Alguien más? Sebas. La primera también yo diría que es como el pie, un pie, pero al final decía pan y creí que era un alimento, pero yo diría que es también un pie. Todas esas ideas son posibles. Yo ahora les voy a contar de qué se trata. Cada palabra en cada lengua tiene que ver con el lugar y con el pueblo que lo representa. México es una ciudad, Tlalpan es una zona de Ciudad de México, pero no es todo lo que hay. Hay zonas, igual como en Lima. En Lima hay Jesús María, hay Lince, hay Miraflores, hay San Juan del Lurigancho, Magdalena, hay un montón de distritos, igual en las otras ciudades. En esas ciudades hay una zona que se llama Tlalpan, pero el centro de la ciudad, cuando se fundó allí, incluso con los mexicas, cuando se fundó era un lago. Y decidieron, porque el águila se posó allí en la planta de un nopal, que allí tenía que fundarse la parte más importante, la parte central de su pueblo. Y en esa ciudad, en medio, el águila decidió en medio del agua, en una islita chiquitita hacerlo, lo tomaron como un reto. Y ¿conocen a alguien Uros en la laguna, en el lago Titicaca? ¿Han escuchado hablar de los Uros? Son islas flotantes, muy bien, algo así, muy bien. Qué bueno. Entonces, algo parecido a eso fue lo que pasó y comenzaron a tomar el agua, tomar el espacio del agua para comenzar a poblarlo.
¿Por qué creen que los antiguos mexicanos habrán necesitado una palabra para nombrar un lugar? Significa lugar de tierra firme. Sebas. Yo creo que lo pudieron nombrar así por un hecho que podría ser que es como, puede tener también que ver con la imagen que demuestra como que la tierra es más o menos de un color marrón y un pie que parece encima de ese lugar, parece como que han encontrado tierra firme en algún lugar después de lo que nos has dicho. Pero ¿a qué viene a tierra firme? Podría ser para que se especifiquen en ese tiempo dónde era cuando encontraban un lugar perfecto para encontrar la tierra y dónde poder empezar a construir. Por ejemplo, puede ser, necesitaban decir que ese lugar era distinto al centro, porque en ese momento probablemente había mucha agua, no como ahora, que en las calles no hay agua, pero probablemente al inicio estaban luchando con el agua, le querían ganar el agua para poder tener lugares donde caminar, donde poner sus casas, donde poner sus edificios. Y está representando algo que es importante para México, para la Ciudad de México, porque eso no nos pasa en Lima. En Lima no tenemos la necesidad de nombrar qué tierra es firme y qué tierra no es firme. En Lima no nos pasa eso. A ellos sí les pasaba y tuvieron que nombrar un lugar de acuerdo a lo que vivían en ese momento. Entonces, ¿qué pasa cuando una lengua muere? Ángel, o cuando desaparece. Cuando una lengua muere es como si muriera una persona, como si muriera una creencia que muchas personas ya... Es como si... ¿Cómo decirlo? Como si muriera una persona muy importante que para todos era muy significativa. Ajá, muy bien. Lucas, ¿tú qué piensas? Que depende de la cultura que sea, se pierde una forma de decir algo. Una forma de decir algo. Gabriel. Para mí es perder parte de nuestro patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque un idioma que ha nacido acá desde hace mucho tiempo, perderlo es perder parte de nuestra historia. Ok. Como perder un familiar. Entonces es como, la lengua es una manera de prevalecer, de que existe, de que se mantenga. Les voy a dar la palabra, pero antes para que sus ideas tengan más carnita, que estén más nutridas, carnita dicen en México, para que tengan como más adentro, más sazón, vamos a recordar el poema. Abran su pioner en el poema que vimos, pero ya, vamos a leerlo. ¿Alguien me ayuda empezando con el primer párrafo? A ver, Ángela. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. ¿Gabo? Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni se pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen ya. Santi. Entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de un modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Entonces, ahora que leímos el poema y recordamos el video, Gabo, siéntate bien. ¿Qué pasa cuando muere una lengua? Tú levantaste la mano. ¿Querías decir algo? Sebas. Cuando muere una lengua, además de que todo lo que nos ha dicho los compañeros, los chicos, también nos dice que es como una frase muy interesante y también que es que se pierde una palabra, se pierde una forma de hablar y expresarse para que otras personas puedan hacerlas, para que puedan hablarlas. Entonces eso es lo que acabo de decir, lo representan con palabras más concretas, diciendo por ejemplo que esa frase ya nunca más se va a volver a reflejar en el mismo espejo, etcétera, para que sientan como que con una frase para que impacte cuando hagan este poema. Claro. Incluso después hablan de un espejo que se quiebra, ¿no? Claro, para que ya nunca más va a volver a reflejar ese mismo idioma porque se ha perdido. Exactamente. Razones, no sé. Flavia. Que se refiere a que cuando se pierde una lengua se pierde una forma de comunicación que pudo haber existido muchos años más, pero gracias a que no la han traspasado a sus hijos, a sus nietos, ya dejó de existir. Pero se supone que las lenguas hay que mantenerlas porque son una forma de comunicación hermosa que representan a cada uno de los pueblos indígenas que existen en el Perú o en otros países. Ok. Augusto, ¿tú querías decir algo? ¿Ya no? Santi. Yo creo
Y es cuando muere una lengua, mueren sus historias, mueren sus cantos, mueren todo lo que ellos tenían muere porque ya no hay nadie que lo pueda contar en esa lengua. Entonces, Bien, entonces a partir de este video que hemos observado, revisemos con un poco más de detenimiento las evidencias. Recuerden que para poder registrar las evidencias, nosotros debemos centrarnos en cuáles son o cuál es la actividad que está planteando el docente, cómo le está conduciendo y cuáles son las interacciones que se generan en el aula, ya sea entre el docente y los estudiantes o entre los estudiantes. Miremos la primera parte de esta evidencia. En la primera parte nos damos cuenta que como parte de la actividad la docente coloca 2 imágenes en la pizarra y les pide a los estudiantes que la observen y empiecen a pensar de qué se puede tratar. Esto significa que les da la posibilidad a que ellos planteen diferentes hipótesis. En la evidencia lo hemos colocado como los estudiantes, la docente coloca 2 imágenes en la pizarra y pide a los estudiantes que las vayan mirando y que piensen de qué se puede tratar. Luego coloca las palabras en la lengua náhuatl que corresponden a las imágenes y les pregunta qué creen que significarán estas palabras. A partir de esta primera parte, los estudiantes generan hipótesis y la profesora les da la posibilidad de expresarlas. Entonces, ellos comparten sus hipótesis sobre el significado de las palabras. Algunos dicen que es un pie con un pan, que se trata del tiempo que uno se demora en caminar, otro dice que es un escudo, etc. La docente no solo escucha entonces estas hipótesis, sino que acoge y recoge estas respuestas y va comentando sobre ellas y va comentando que todas estas son ideas posibles y decide realizar una explicación a los estudiantes de que las palabras en cada lengua tienen que ver con el lugar y el pueblo que representa, y allí ella introduce el tema a tratar. Luego la docente relata la historia que da origen a la primera palabra y se remite a referentes cercanos para los estudiantes. Por ejemplo, menciona diferentes distritos como de Lima o habla de la isla de los Suros en Puno. A continuación, esto sigue siendo en el marco de la actividad, ella pregunta ¿por qué creen que los antiguos mexicanos habrán necesitado una palabra para nombrar un lugar? Y se empieza a generar una interacción. Un estudiante explica su hipótesis y dice que ellos necesitaban una palabra para determinar dónde podían encontrar la tierra firme y comenzar a construir. La docente recoge nuevamente la respuesta de este estudiante y a partir de ella complementa explicando cómo era necesaria esa palabra en ese contexto y en ese momento. A continuación, la docente conlleva o da pie a la discusión, a una nueva discusión a partir de otra pregunta. ¿Qué pasa cuando una lengua muere? Los estudiantes dan, igual que hace un momento, sus distintas opiniones y empiezan a decir, por ejemplo, es como si muriera una persona muy importante, que eso depende de la cultura, que se pierde una forma de decir algo, que se pierde parte del patrimonio cultural u otras. Ante esta última respuesta, la docente coge lo que el estudiante ha dicho y le plantea una repregunta. ¿Por qué? De esta manera busca que el estudiante profundice en esa respuesta que acaba de brindar. Este estudiante menciona que un idioma existe desde hace mucho tiempo y que es parte de nuestra historia. Luego la docente recoge la idea del estudiante para complementar diciendo que la lengua es una forma de prevalecer. A continuación, la profesora proyecta un video y le pide a los estudiantes que lo lean de manera encadenada. Al finalizar el video, la docente vuelve a preguntar, ¿qué pasa cuando una lengua muere?
Un estudiante indica que cuando muere una lengua se pierde una palabra, se pierde una forma de expresarse, para que otras personas también puedan hablar esta lengua. Otro estudiante contribuye con su idea diciendo que se pierde una forma de comunicación que debió ser mucho más perdurable en el tiempo. Por último, un estudiante dice que cuando muere una lengua, mueren las historias, mueren todos los cantos del pueblo que la hablaba, porque ya no hay nadie que la pueda contar. La docente escucha las opiniones de cada estudiante y al terminar cede la palabra a alguien más. Nosotros no hemos visto una sesión completa de este video, no hemos visto, mejor dicho, una sesión completa de la actividad que se ha desarrollado o que ha trabajado la docente con los estudiantes, pero hemos podido observar, al menos en este segmento, parte de la actividad que ella plantea, que es decir, plantearles imágenes que generen un punto de partida para que los chicos planteen hipótesis de qué podrían tratarse. A continuación, ella no solo les da el espacio de recoger estas ideas, sino continúa planteándoles un nuevo desafío, que es colocar unas palabras en una lengua que ellos no conocen, y sigue recogiendo las hipótesis refiriéndose a de qué creen que éstas van a tratar. Luego se genera un debate, como ustedes lo han visto, más que un debate, un recojo de diferentes ideas que tienen los estudiantes o diferentes opiniones personales, propias, a partir de lo que ellos han escuchado, han visto en las imágenes, han escuchado en el relato y posteriormente a lo que puedan haber observado en el video. Entonces, esta parte de poder observar el video y leer o revisar juntos las evidencias ha tenido el propósito de que nosotros sepamos en qué nos tenemos que enfocar al momento de registrar. Y es justo lo que vamos a ver a continuación en la rúbrica de este desempeño del pensamiento. En esta rúbrica, como ustedes saben, se van a observar 4 niveles. Pero antes de determinar en qué nivel se encuentra el docente, tenemos que recordar que la rúbrica nos va a permitir identificar si el profesor ha promovido efectivamente el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior o no ha logrado promover estas habilidades de manera efectiva. Si nosotros tenemos claro qué es lo que nos va a permitir identificar esta rúbrica, nos va a ser mucho más sencillo después asignar un nivel de logro al desempeño del profesor que hemos observado. Entonces, el profesor que ha logrado promover efectivamente habilidades de pensamiento de orden superior se encontrará en los 2 niveles más altos de la rúbrica, que son el nivel 4 y el nivel 3. Por el contrario, el docente que no ha logrado promover efectivamente habilidades de pensamiento de orden superior se encontrará en los 2 niveles más bajos de la rúbrica, es decir, los niveles 2 y 1. ¿Cuál es la diferencia en el primer caso entre el docente del nivel 4 y el docente del nivel 3? En el nivel 4 se encuentra el profesor que ha promovido efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico de manera sostenida o durante la sesión en su conjunto. Es decir, durante las actividades que ha propuesto durante toda la sesión, ya sea a partir de la actividad y la forma en que la condujo o a partir de las interacciones que se fueron generando a lo largo de esta sesión, que nos llevan a concluir, a partir de las evidencias que hemos registrado, que el docente ha favorecido el desarrollo de estas habilidades de manera sostenida en la sesión. Y cabe recordar aquí que un docente que promueve efectivamente habilidades de pensamiento de orden superior durante la sesión en su conjunto, también hubiera podido plantear actividades que no necesariamente favorecen el desarrollo de estas habilidades de manera directa. Por ejemplo, hubiera podido plantear que los estudiantes recorten una noticia
o copien un texto, las cuales no son actividades de alta demanda cognitiva o que no requieren que los estudiantes desarrollen su razonamiento, su creatividad o su pensamiento crítico. Pero el docente en este caso ha utilizado estas actividades de manera preparatoria, es decir, han sido previas y les han servido para que ellos puedan dar un siguiente paso. En el ejemplo de recortar una noticia, por ejemplo, el profesor hubiera podido pedirles que recorten una noticia del periódico a partir de su elección para luego entrar a debatirla en un grupo, en un equipo de trabajo. O les hubiera pedido, antes de plantear una solución, una alternativa entre una problemática de la escuela, se hubiera requerido que primero puedan copiar un texto. En resumen, lo que queremos señalar en esta parte es que un docente podría alcanzar el nivel más alto de la rúbrica y podríamos decir que ha promovido efectivamente habilidades de pensamiento de orden superior, aún cuando durante la sesión en algunos momentos hubiera planteado actividades que no promueven el desarrollo de estas habilidades de manera directa, siempre y cuando estas actividades hayan sido previas o preparatorias para las siguientes actividades que sí demandan de los estudiantes el desarrollo de estas habilidades. Por otro lado, en el nivel 3 encontramos al docente que promueve de manera efectiva el desarrollo de estas habilidades, al menos, si es que no ha sido durante toda la sesión, al menos a través de una actividad que planteó y condujo adecuadamente o a través de que se suscitó una interacción pedagógica efectiva a lo largo de la sesión. Estos son entonces los dos niveles más altos de la rúbrica. En los dos niveles inferiores de la rúbrica encontramos al docente que en el nivel 2 ha planteado una actividad de repente demandante y que no la supo conducir adecuadamente, la condujo de manera superficial, o que no llegó a profundizar en las respuestas de los estudiantes. Es decir, se encuentra el docente que, si bien en un primer momento realiza acciones que requieren que los estudiantes piensen, brinden unas primeras ideas, planteen soluciones o planteen alternativas de respuesta o se movilice su pensamiento, sin embargo, el docente únicamente los escucha y los deja allí, es decir, no aprovecha esta primera movilización para continuar elaborando sobre estas primeras ideas de los estudiantes. En ese caso, decimos que el docente ha intentado promover, al menos en una ocasión, el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, sin embargo, no lo ha logrado. Y cabe señalar aquí también que cuando decimos que el docente no ha logrado promover efectivamente habilidades de pensamiento de orden superior, no nos referimos a que los estudiantes hayan logrado estas habilidades, sino que tenemos que recordar que en la rúbrica se valora que el docente promueva, que el docente brinde a los estudiantes las oportunidades para desarrollar estas habilidades de orden superior. En el nivel 1, entonces, encontramos al docente que no llega ni siquiera al intento. Es decir, el docente que únicamente plantea actividades memorísticas, repetitivas, que requieren de los estudiantes brindar respuestas que ellos ya conocen, sea porque tal vez les contamos un cuento y a partir de él únicamente le preguntamos quiénes fueron los actores de esta historia, qué sucedió después de que el niño no llegó a la casa, ¿no? Que únicamente se quedan en preguntas que ellos pueden resolver a partir de la información que ya se les ha brindado. En este caso, el docente, si es que plantea esta u otras actividades similares que no tienen mayor demanda para los estudiantes, decimos que el docente se encontraría en un nivel 1. Bueno, hasta aquí nosotros hemos abordado la rúbrica de pensamiento. Si tienen preguntas sobre esta rúbrica, les pedimos que las puedan registrar en los comentarios, tomando en cuenta que nos interesa enfocarnos
en qué es lo que a nosotros como observadores nos va a permitir aplicar correcta y adecuada, de manera adecuada, este instrumento. Antes de continuar con la siguiente rúbrica, nos vamos a una pausa. Muy buenas tardes. Bien, en este momento vamos a hablar de la rúbrica de evaluación. ¿Cuál es el nombre de esta rúbrica? Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. ¿De qué trata esta rúbrica? Bien, esta rúbrica trata del acompañamiento que realiza el docente al aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que él busca recoger información de sus avances o dificultades, para que a partir de esto brindarles el apoyo pedagógico pertinente. Esta rúbrica tiene dos aspectos. El primero es monitoreo de los estudiantes y de sus avances y retroalimentación y adaptación de las actividades. Vamos a ver con detalle cada uno de ellos. Bien. En primer lugar, vamos a ver el monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. ¿Cuándo un docente monitorea? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta como observadores, porque debemos podernos dar cuenta de qué estamos recogiendo evidencia. Un docente monitorea cuando realiza alguna de estas dos actividades. Tengamos en cuenta. La primera es el docente monitorea cuando recoge evidencia. ¿Sí? El docente monitorea cuando recoge evidencia. ¿Evidencia de qué? De las dificultades, de los avances que están teniendo los estudiantes en el desarrollo de la actividad propuesta. De esa manera, un docente monitorea, por ejemplo, cuando se desplaza por el aula y observa cómo los estudiantes vienen realizando la actividad. ¿Por qué digo que está monitoreando? Está monitoreando porque está recogiendo evidencia. También, un docente monitorea cuando les hace preguntas a los estudiantes acerca de su comprensión. Por ejemplo, están desarrollando una actividad de matemática y presenta una situación problemática y le pide a un estudiante que lo explique con sus propias palabras. El docente está monitoreando porque está recogiendo evidencia de la comprensión del estudiante. También lo puede hacer a través de instrumentos, sí, a través de diálogos también. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que un docente monitorea cuando recoge evidencia de los avances y dificultades de los estudiantes. ¿Cuándo más un docente monitorea? Bueno, un docente monitorea cuando es receptivo. ¿Receptivo con qué? Con las solicitudes de apoyo pedagógico que le realizan los estudiantes durante la sesión. Hay un estudiante que no entiende algo de lo que vienen realizando y le pide su apoyo. El docente, cuando accede, cuando se acerca al estudiante a atender esta solicitud,
también está monitoreando. ¿Por qué hemos planteado, por qué hacemos tanto énfasis en estas dos acciones? Porque como observadores siempre debemos tener evidencia del monitoreo que realiza el docente. Siempre debemos tener evidencia. Entonces, yo en mi registro de evidencias debo tener evidencia de cómo el docente recoge, ¿no? Recoge información acerca del progreso de los estudiantes y también cómo atiende las solicitudes de apoyo pedagógico de los estudiantes. ¿Qué pasa si los estudiantes no le hacen preguntas? ¿Eso dificulta? ¿Eso genera un problema para el docente con relación a su evaluación? No, no. Si los estudiantes no realizan preguntas, el docente aún puede monitorear porque está recogiendo evidencia. Pero eso sí, nosotros como observadores debemos registrarlos en nuestra ficha de toma de notas. Debemos registrar no solamente la evidencia del recojo de evidencias, sino también debemos registrar que no se presentaron durante la sesión solicitudes de apoyo pedagógico por parte de los estudiantes. De esa manera nosotros tendremos los dos o información de estos elementos del aspecto. Ahora, ¿cómo debe ser el monitoreo que realiza el docente? Para esta rúbrica, en general el docente tiene que hacer un monitoreo activo. ¿Qué quiere decir un monitoreo activo? Quiere decir que debe monitorear al menos el 25% del tiempo. ¿Sí? Yo como observador entonces tengo que estar atento a todas las acciones del docente en las que esté monitoreando, de tal manera que pueda establecer el tiempo que le dedica a esta actividad. ¿Sí? Ok, eso es en relación al monitoreo. Y entonces, si ya sabemos que brindar o recoger evidencia y ser receptivo ante las solicitudes de apoyo pedagógico es parte del monitoreo, ¿brindar instrucciones sería monitoreo? Claro que no, no sería un monitoreo, porque no cumple con estas condiciones que hemos establecido. ¿Sí? Nuevamente, el docente monitorea cuando recoge evidencia de las dificultades y avances de los estudiantes y cuando es receptivo ante las solicitudes de apoyo pedagógico. Todas otras acciones, si bien es cierto, pueden formar parte de la práctica pedagógica, no son elementos que nosotros registramos en este aspecto. Vayamos con el segundo aspecto. El segundo aspecto es la calidad de la retroalimentación que el docente brinda y o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. ¿Sí? Ahora, el segundo aspecto tiene que ver con la calidad de la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Creo que debemos partir de ahí. Así como hemos identificado qué es el monitoreo, es importante que identifiquemos cuáles son las acciones que realiza el docente que constituyen una retroalimentación. Cuando el docente identifica necesidades de apoyo pedagógico, necesidades de aprendizaje o solicitudes de apoyo pedagógico, él realiza acciones ante las respuestas o las producciones de los estudiantes. Y estas acciones del docente tienen una finalidad: brindarle información a los estudiantes acerca de cómo han realizado la actividad, es decir, cómo ha sido su desempeño, está bien o está mal, está cerca o no está cerca de lo esperado, pero también esta información les puede ayudar a los estudiantes a mejorar en su desempeño. Entonces, nosotros hablamos de una retroalimentación a estas acciones que realiza el docente que parten de las necesidades de aprendizaje identificadas y que tienen como finalidad el brindarle información al estudiante acerca de su rendimiento, digamos, o que le permitan al estudiante mejorar. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque como evaluadores, por ejemplo, nos podemos topar en una situación en que el docente simplemente da instrucciones de la tarea. Pero el dar instrucciones de la tarea no es una retroalimentación, ¿sí? Porque no cumple estas características o esta descripción que les he dado en este momento. Ahora, ¿qué tipo de retroalimentación realiza el docente? Esta rúbrica, ¿sí? Esta rúbrica tiene ciertas categorías de retroalimentaciones. La retroalimentación de mayor calidad, digamos, es la retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Retroalimentación por descubrimiento o reflexión. En esta retroalimentación, el docente aprovecha el error como una oportunidad de aprendizaje y como tal, guía a los estudiantes para que descubran por sí mismos cómo mejorar. Allí tenemos el descubrimiento. O también para que piensen cuál ha sido el procedimiento que han seguido o cuál ha sido
digamos, las ideas, ¿no?, que lo ha llevado al error. Entonces, por ahí, entonces hacemos que el estudiante reflexione acerca de qué lo ha llevado al error o lo acompañamos para que descubra cómo mejorar. Este docente, como les dije, aprovecha los errores como oportunidades de aprendizaje. Uno de los errores frecuentes cuando los observadores registran este tipo de retroalimentación es que se centran solamente en la pregunta, es decir, creen que porque se hace una pregunta abierta, el docente ya está retroalimentando por descubrimiento. Y no, en primera instancia tenemos que nosotros identificar, ¿se trata de una retroalimentación? Es decir, parte de una necesidad de aprendizaje identificada, está brindando la información al estudiante acerca de su desempeño o lo está ayudando a movilizarse a un desempeño mejor. Entonces, si tenemos esas preguntas, si respondemos afirmativamente, estamos hablando de una retroalimentación. Y lo segundo que tendríamos que plantearnos es, ¿está ayudando al estudiante a revisar lo que ha hecho de tal manera que encontrar cuál ha sido el error o qué es lo que lo ha conducido al error? ¿O le está ayudando al estudiante a movilizarse para mejorar y descubrir cómo mejorar por sí mismo? Si cumplen estas descripciones, entonces estaríamos hablando de una retroalimentación por descubrimiento o por reflexión. El segundo tipo de retroalimentación es la retroalimentación descriptiva, ¿sí? La retroalimentación descriptiva consiste en brindarle al estudiante piezas de información adicional que le van a permitir mejorar en su desempeño. O también señalar en detalle qué hace que lo que ha presentado, su respuesta, hace que su respuesta esté o no lograda. Entonces, la retroalimentación descriptiva nuevamente tiene esta particularidad, parte de una necesidad de aprendizaje y brinda información que le permite al estudiante mejorar o le permite al estudiante comprender qué es lo que ha hecho que no logre lo que se esperaba. Entonces, y traigo un ejemplo, y es un ejemplo que ya lo he mencionado anteriormente, pero repetir las instrucciones, es decir, si le decimos a los estudiantes, bueno, si queremos hacer tal actividad y enumeras cuáles son los pasos para realizar la actividad como parte de la consigna de la actividad, ¿sí? Y luego tienes un estudiante que no lo escuchó y le repites nuevamente las consignas, por más que estás dando la información, esto no constituye una retroalimentación descriptiva, porque simplemente lo que estás haciendo es repetir la consigna. La retroalimentación descriptiva tiene como pieza fundamental es que hay información suficiente, información adicional para que el estudiante mejore. En tercer lugar tenemos la retroalimentación elemental. Esta retroalimentación elemental lo que hace es hacer una valoración del desempeño del estudiante, diciéndole si lo que hizo o su respuesta es correcta o es incorrecta. Pero también hacerle preguntas como, ¿está seguro? Que tácitamente le está indicando al estudiante que su respuesta no es correcta. ¿Sí? Y tenemos una retroalimentación, que es otro tipo de retroalimentación, que es la retroalimentación incorrecta. Y esta retroalimentación incorrecta es aquella en la que el docente, por un desconocimiento pedagógico o disciplinar, brinda información incorrecta al estudiante dentro de un contexto de retroalimentación. Le dice que una respuesta que es correcta, le dice que está incorrecta, o viceversa, ¿no? Pero lo que debemos tener en cuenta es que la retroalimentación incorrecta se da en un contexto de retroalimentación. Por tanto, si el docente da una pieza de información incorrecta en otro momento de la sesión, eso no constituye una retroalimentación incorrecta. Tengámoslo en cuenta. Y también, si el docente da una retroalimentación incorrecta y durante la sesión, ¿no?, inmediatamente durante la sesión, él se corrige o ella se corrige, entonces esto no constituiría una retroalimentación incorrecta y no se tomaría en cuenta en la calificación. ¿Por qué lo menciono? Porque brindar una retroalimentación incorrecta hace que un docente se ubique en el nivel 1 de la rúbrica. Por último, otra forma en la que el docente puede intervenir ante las dificultades de los estudiantes es haciendo adaptaciones pedagógicas. Esto se da cuando el docente se da cuenta que la actividad que ha propuesto o los estudiantes están teniendo dificultades en la actividad que ha propuesto. Entonces, decide hacer un cambio in situ, en el momento, de tal manera que los estudiantes puedan mejorar en su desempeño, puedan lograr lo que se esperaba.
como por ejemplo, variando la dificultad de la tarea, por ejemplo, haciendo un cambio en los recursos que les brinda de tal manera que los estudiantes puedan realizarlo. Entonces, eso es la adaptación. Adaptación de los aprendizajes. Recordemos que estamos hablando de lo que ocurre en el momento. El docente identifica una necesidad de aprendizaje y tiene que actuar en ese momento para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje. Entonces, algo que debemos considerar, ¿sí? Algo que debemos considerar es que cuando hablamos de la retroalimentación, ¿sí? No solamente está supeditada a el logro de la competencia de un área, sino porque sabemos que durante una sesión pueden trabajarse diferentes competencias. Entonces, en lo que nosotros debemos centrar es en qué es lo que están aprendiendo los estudiantes en el momento que nosotros estamos realizando. Y de ahí es lo que nosotros podemos ver, a partir de eso nosotros podemos identificar qué retroalimentaciones está brindando el docente. ¿Sí? Bueno, entonces, en resumen, esta rúbrica tiene dos aspectos. El monitoreo que realiza el docente, ya sabemos que el docente cuando monitorea recoge evidencias y el docente cuando monitorea es receptivo ante las solicitudes de apoyo pedagógico de los estudiantes. Todas las demás evidencias que no cumplan estas características no son monitoreo. Y el docente, a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas, brinda retroalimentación o adapta la enseñanza. ¿Sí? Bueno, teniendo esto en mente, es momento de ver un video. Vamos a ver un video. Les aconsejo, por favor, que tomen nota de las evidencias que vamos a ver en el video para después compararlas con nuestro solucionario. ¿Sí? Vamos con el video. Por favor, ¿pueden completar el esquemita que está en la página 8? La actividad 5. Yo voy a pasar por su sitio para ver lo que están escribiendo, ¿ya? ¿Está ahí? Pero empieza por acá, por el inicio. ¿Qué pasa primero? Claro, después el nudo es esto, ¿no? Que los niños estaban en peligro. ¿Y qué pasó con el pueblo de Vallehermoso? ¿Qué hicieron ellos? ¿No? ¿Cómo inicia la acción? Ya. En un planeta pequeño, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la situación? Habían dos pueblos que se querían mucho. Los dos pueblos, ¿cómo eran? ¿Cómo era su relación? Esto tienes que poner. Porque así empieza, ¿verdad? ¿Cómo empieza el cuento? El inicio. ¿Cómo empieza? Recuerden, ¿no? Cómo inicia cualquier cuento, te presenta a los personajes, ¿te acuerdas? Y te presenta el escenario, la situación, en dónde, ¿no? La situación inicial, en dónde ocurría y quiénes son los personajes. Siempre en los inicios de los cuentos hay eso.
que los niños estaban hundiendo, ¿por qué? Porque había muchos niños en la barca. Ya, eso tienes que poner. ¿Ya? Si tú pones los niños se estaban hundiendo, yo no sé si se estaban hundiendo porque estaban en el mar nadando, en la playa, ¿no? Explica la situación. A ver, estoy viendo algunos chicos que están escribiendo hundiéndose así, ¿eh? Me va a dar un ataque cardíaco, ¿eh? Están escribiendo hundiéndose así. ¿Está bien? El verbo hundir, ¿es sin H o con H? Ah, se olvide. Hundiéndose, ¿ya? Verbo. Es con H. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, veamos las evidencias y conversemos un poco de ellas. ¿Sí? ¿Listo? En la rúbrica vamos a ver el primer aspecto. ¿Qué evidencias tenemos del monitoreo? El docente se desplaza por el aula. Vemos que se acerca a diferentes estudiantes mientras completan información acerca de sus trabajos y les hace preguntas, ¿no? Como, ¿cómo inicia la acción? ¿Qué pasa primero? Que los niños se estaban hundiendo, ¿por qué? ¿Cómo empieza el cuento, el inicio, etcétera? Con ello, nosotros estamos observando que el docente está levantando información, recogiendo información acerca de la comprensión de los estudiantes. Además, no se observan situaciones que permitan recoger evidencias sobre la receptividad del docente, porque no se han visto solicitudes de apoyo pedagógico por parte del estudiante. Pero ojo, como les mencioné, a pesar de que no se ve, nosotros tenemos que registrarlo dentro de nuestras evidencias. Porque de esta manera nosotros podemos concluir que el docente, si bien es cierto, no hay preguntas, el docente sí está monitoreando activamente. En la calidad de la retroalimentación, nosotros vemos una retroalimentación en la que el docente revisa el trabajo de 3 estudiantes, uno después de otro, y les hace preguntas para ayudarlos a iniciar el trabajo. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasó con el pueblo Vallehermoso? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo inicia la acción? ¿Cuál era la situación? El docente aquí está haciendo preguntas a los estudiantes y finalmente se dirige a todo el salón y le dice, recuerden, ¿no?, cómo inicia cualquier cuento, qué te presentan los personajes, cuál es la situación inicial, en dónde ocurre, que siempre hay eso en los inicios de los cuentos. Entonces, lo que está haciendo el docente con ellos es brindarles una información adicional, brindarles una pista a los estudiantes para que ellos puedan identificar cuál es el inicio del cuento. Y de esa manera mejorar en su rendimiento. ¿Y parte de dónde? Esta información que les brinda el docente parte del monitoreo que ha hecho previamente con los estudiantes. En otro momento se acerca un estudiante, revisa su trabajo y le pregunta, ¿por qué se estaban hundiendo los niños? El estudiante responde algo y el docente le dice que si él solo escribe que los niños se estaban hundiendo, no se sabe si estaban en el mar, nadando o en la playa, y le pide que explique la situación. De la misma manera, el estudiante puede mejorar su desempeño. Lo que hace el docente es brindarle información adicional, ¿no? Y en detalle qué información adicional le va a ayudar a mejorar en su desempeño. Por ello, estas dos acciones del docente constituyen retroalimentaciones descriptivas. Fíjense que en la primera incluso hay preguntas, pero no nos tenemos que llevar en si el docente, o solamente si el docente hace o no hace preguntas, sino qué es lo que está haciendo el docente para ayudar a los estudiantes a partir de la necesidad de aprendizaje identificada. El docente, otra evidencia tenemos, le pregunta a un estudiante cómo inicia la acción. El estudiante responde y el docente valida su respuesta diciéndole, entonces tienes que ponerlo porque así empieza, ¿verdad? Al validar esta respuesta, el docente está brindando una retroalimentación de tipo elemental. Al notar que algunos estudiantes han escrito la palabra hundiéndose sin H,
el docente le escribe mal en la pizarra y les pregunta si es con H o sin H. Algunos responden que es con H y el docente finalmente le dice que es con H. En este caso tenemos una retroalimentación también de tipo elemental, porque el docente les está brindando la respuesta correcta. Bien, entonces, cuando nosotros registremos evidencias de las rúbricas, uno, debemos organizarla en aspectos y tenemos que tener claro que tengamos información de los elementos de la rúbrica. En el primer caso, en monitoreo, tenemos solamente, además de las preguntas que hace el docente para recoger evidencia, tenemos evidencia de si el docente es receptivo ante las solicitudes de apoyo pedagógico, y en el siguiente tenemos las evidencias de retroalimentación que, como podemos identificar, parten de necesidades de aprendizaje identificadas por el docente. Bien, ahora, a partir de esto, ¿cómo se evalúa con esta rúbrica? Ok, esta rúbrica evalúa, ¿sí? Evalúa dos aspectos, como lo hemos visto, y veamos qué es lo que se espera para estos niveles. Para que un docente se ubique en los niveles 2, 3 o 4, se espera que el docente monitoree al menos el 25% de la sesión. ¿Qué quiere decir eso? Que realice un monitoreo activo. ¿Cómo yo calculo el 25% de la sesión? Bueno, como observador, tengo que registrar toda la evidencia de las acciones del docente que constituyan monitoreo. Y tengo que hacer un cálculo aproximado de en qué momentos y cuánto tiempo, ¿no?, duró este recojo de evidencias o esta atención a las solicitudes de apoyo pedagógico. Entonces, si un docente, para ubicarse en los niveles 2, 3 o 4, debe monitorear activamente. Ahora, ¿en qué se diferencian estos niveles entonces? La diferencia se ve en la calidad de la retroalimentación que brinda el docente. Si un docente brinda una retroalimentación por descubrimiento, al menos una retroalimentación por descubrimiento, y monitorea activamente, este docente se ubica en el nivel 4, siempre y cuando no haya brindado una retroalimentación incorrecta, claro está. Ese es el nivel 4. En el nivel 3 se ubica el docente que también monitorea activamente y que ha brindado o retroalimentación descriptiva, al menos uno, o ha hecho una adaptación pedagógica durante la sesión. Estos docentes se ubican en el nivel 3. En el nivel 2 se ubica el docente que monitorea activamente, pero que solo brinda retroalimentación elemental. Solamente le dice a los estudiantes si su respuesta, su producto está bien o no está bien hecho, o les brinda la respuesta correcta, o solamente les pregunta si está seguro de su respuesta, etc. Por tanto, si un docente monitorea menos del 25% de la sesión, o si un docente brinda al menos una retroalimentación incorrecta, o tienes a un docente que evade las preguntas de los estudiantes o sanciona el desconocimiento de los estudiantes, estos docentes descritos se ubicarían en el nivel más bajo de la rúbrica, es decir, se ubicarían en el nivel 1. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como nosotros calificamos a los docentes haciendo uso de la rúbrica evaluación. Lo que les pediríamos es que si tienen alguna duda acerca de esta rúbrica, la registren en el casillero de comentarios de YouTube, de tal manera que nosotros podamos recogerlas y responderlas dentro de 2 bloques. Ahora vamos a pasar a un siguiente bloque, pero antes nos vamos a una pausa.
Entonces, como Noé les había anticipado hace un momento, vamos a revisar ahora cuáles son los pasos para la adecuada aplicación de las rúbricas de observación de aula. Como ustedes saben, para hacer una adecuada aplicación de este instrumento requerimos conocer los pasos que se siguen, todas las indicaciones que tenemos en el manual de aplicación, todo lo que ya hemos revisado sobre cada una de las rúbricas entre la videoconferencia de la semana pasada y el día de hoy. Entonces veamos ahora cuáles son estos pasos que debemos seguir. Estos pasos son principalmente 3. Lo primero es prepararnos para realizar la observación. Lo segundo se da ya en el momento de la misma aplicación del instrumento. Y lo tercero tiene que ver con lo que sucede después de esta aplicación, es decir, el momento de la calificación utilizando las rúbricas. Veamos el primer paso, el prepararse para la aplicación. Una de las cosas que debemos considerar es que, a pesar de que estemos certificados, necesitamos practicar. Y necesitamos revisar las rúbricas, necesitamos revisar nuestro manual de aplicación, necesitamos revisar nuestro curso autoinstructivo que se encuentra dentro de nuestro kit de capacitación. Además, podemos revisar los videos que recibimos en nuestro kit de capacitación. Algunos dirán, bueno, no tengo el kit. Bueno, en Perú Educa tenemos un curso virtual de preparación para la aplicación de rúbricas donde van a encontrar módulos autoinstructivos para cada una de las rúbricas y van a encontrar videos de 5, 15 minutos y 1 hora con sus respectivos solucionarios para que puedan practicar en la aplicación de las rúbricas. Es muy importante para nosotros poder mejorar nuestras habilidades como observadores. Ahora, ya practiqué, voy a realizar la observación, entonces tengo que avisarle al docente que va a ser observado con la debida anticipación, para que el docente no sea tomado por sorpresa, ¿no? Y pueda prepararse. Entonces, sí es importante informar al docente. Además, antes de ingresar al aula, hay que avisarles a los estudiantes que vamos a ingresar al aula, porque somos un sujeto extraño que va a ingresar a su aula y ellos tienen que estar informados. Además, pues, informarles que esto es una observación no participante y nosotros que vamos a estar ahí sin intervenir. Y además hay que programar el tiempo necesario. Sabemos que la aplicación de las rúbricas dura entre 45 y 90 minutos, dependiendo de cuánto dure la sesión del docente. ¿Sí? Es desde esta mirada flexible de la observación de aula en la que nosotros nos adaptamos al tiempo de duración de la sesión del docente. Pero además, nosotros tenemos que preparar un tiempo adicional para realizar la calificación de las rúbricas, porque nosotros no calificamos cuando observamos. Entonces debemos preparar al menos entre 30 y 45 minutos después de la observación para poder calificar los desempeños observados. Así que hay que considerarlo. Entonces, para el segundo paso de la aplicación de este instrumento, que se refiere ya estrictamente al momento de la observación, es importante que nosotros, como observadores, nos ubiquemos en un lugar estratégico. ¿A qué nos referimos con esto? A que el observador al momento de llegar al aula pueda identificar cuál es la mejor ubicación desde la que tenga un mayor alcance visual y auditivo de lo que va a suceder en el aula. En caso sea más de un observador el que va a ingresar, no es necesario que se sienten juntos, por el contrario se recomienda que se sienten separados para que puedan escuchar mejor tal vez lo que el que está sentado hacia un lado del aula tenga mayor alcance del que tiene el que está ubicado al otro lado del aula. Lo importante es que pueda tener el mayor alcance de los diálogos, las interacciones que se generan entre el docente y los estudiantes Como ya hemos visto, para las 5 rúbricas necesitamos tener evidencia de lo que está ocurriendo, de lo que el docente dice, de lo que el docente propone, de cómo el docente incluso se acerca a los estudiantes, de cómo los atiende, y para ello el observador debe tener el mayor alcance visual y auditivo posible. Por otro lado, y es algo sumamente importante, ya lo dijo Noé, nosotros anticipamos al profesor y a los estudiantes de que no es una observación participante, todo lo contrario. Nosotros entramos únicamente a registrar lo que sucede en el aula,
Bajo ninguna circunstancia vamos a interactuar con el profesor, con los estudiantes y si hubiera otro observador, con el otro observador. Lo que no podríamos hacer es, por ejemplo, brindarle algún tipo de recomendación al profesor o decirle o darle alguna indicación o darle alguna apreciación de lo que está ocurriendo en ese momento. No es posible. Tampoco es posible que yo empiece a comunicarme, a dialogar con los estudiantes o incluso que les brinde algún tipo de atención porque me parece pertinente en ese momento. No, solamente podríamos intervenir o atender a los estudiantes en caso observemos que su integridad se encuentra en peligro. Solo en ese caso está permitida nuestra intervención. Y en el caso de que hubiera otro observador, no está permitido intercambiar ningún tipo de información respecto a lo que estamos observando o en referencia a cualquier otro tema. No podemos generar distracción. Y con eso tiene que ver nuestro siguiente punto, que es no generar distracción a lo que está sucediendo en el aula, porque debemos procurar de que la sesión se desarrolle lo más regularmente posible. Prácticamente que no sientan que estamos allí. Es nuestro propósito. Sabemos que es inevitable porque el profesor y los estudiantes saben que estamos allí. Sin embargo, debemos procurar no interferir no solo desde nuestras palabras, sino también desde nuestros gestos. No puedo, como observador, realizar algún tipo de gesto, por ejemplo, de aprobación o de desaprobación ante lo que está haciendo el docente. Además de generar o de convertirme en un factor de distracción para los estudiantes, también estaría generando incomodidad o un mayor nerviosismo en el docente que está siendo observado. Y lo que nosotros queremos es observar el normal desarrollo de la sesión. Por eso es importante que tengamos en cuenta estas indicaciones. Finalmente, teniendo en cuenta todo esto, como observador debo registrar de manera detallada lo que ocurre en el aula. Ya hemos revisado, ya previamente yo me he preparado estudiando, repasando, practicando con videos, de repente conversando con otros colegas de cuál es el foco de cada una de las rúbricas y eso me ayuda a mí a enfocarme en cuáles son las conductas, las acciones observables que yo tengo que registrar. Voy a tomar una nota detallada de las acciones, voy a tomar una nota detallada de los diálogos, porque una vez que haya terminado ya con el registro, esta es la única información que yo voy a poder tomar en cuenta para realizar el tercer paso, que es la calificación. La memoria es frágil. Por muchas habilidades que nosotros tengamos, no podemos realizar posteriormente una calificación a partir de mis propias apreciaciones, sino únicamente de lo que he registrado en este segundo paso. Finalmente, al momento de hacer los registros, así como debo enfocarme en las rúbricas que estoy observando, los desempeños que estoy observando en el docente, debo tener cuidado de no incluir en estos registros ningún tipo de conclusiones o interpretaciones personales. Sí, y bueno, vamos con el tercer paso. El tercer paso es calificar la observación. Y para calificar la observación debemos tener en cuenta que en primera instancia nosotros no calificamos mientras observamos, ¿sí? La calificación es una actividad que se realiza después de la observación. Y lo que recomendamos es que califique lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque, como dijo Rosario, la memoria es frágil. Entonces, si nosotros hemos hecho una descripción detallada de las evidencias y empezamos a calificar lo más pronto posible, va a ser mucho más sencillo para nosotros recordar qué es lo que ha sucedido durante la sesión. No dejemos que pase mucho tiempo después de la observación, así que esa es nuestra primera recomendación. Luego, vamos a calificar haciendo uso de las rúbricas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el proceso de calificación con las rúbricas es un proceso reflexivo. Nosotros registramos nuestras evidencias, las organizamos en nuestra ficha de toma de notas y luego leemos la evidencia para cada uno de los aspectos y después de leer las evidencias llegamos a cierta conclusión.
veo que el docente ha propuesto una actividad y luego esa actividad ha generado varias interacciones pedagógicas sostenidas con los estudiantes a lo largo de la sesión. Y eso está descrito en mi evidencia. Yo al leer esa evidencia, una evidencia de la rúbrica de razonamiento, diría como conclusión, bueno, este docente ha promovido una habilidad de orden superior a lo largo de la sesión. Esa sería mi conclusión. Cuando yo tenga esta idea general de lo que ha ocurrido durante la sesión, tengo que compararla con la rúbrica. Entonces yo voy a la rúbrica y comparo con cada uno de los niveles. Primero con el nivel más alto, siempre tengo que empezar con el nivel 4. Empiezo de derecha a izquierda. Y comparo y veo si es que se cumplen las condiciones que están descritas en la descripción general del nivel más alto. Si hay alguna condición que no se cumple, tengo que buscarla en el nivel inmediato anterior. Y así hasta que la encuentre en el nivel que le corresponde al docente. Entonces, no es solamente que registro evidencia y coloco automáticamente la calificación, sino que, como les dije, hay un proceso reflexivo que implica el registrar evidencia, el analizar la evidencia, tener una conclusión, compararlo con la rúbrica y determinar cuál es el nivel que le corresponde al docente. Y esto implica ser lo más objetivo posible. Para ello, debemos tener en cuenta que la evidencia de una rúbrica no tiene que, o la calificación de una rúbrica no tiene que afectar en las demás rúbricas. Además, lo que me han dicho o he escuchado del docente no tiene que afectar el desempeño del docente que yo he observado. ¿Por qué? Porque yo baso mi calificación solamente en las evidencias que he registrado durante la sesión. Así que no puedo utilizar otros elementos de juicio que no sean lo que yo he observado. Y además, yo no puedo valorar la práctica del docente con otros criterios que no sean los que nos dan las rúbricas. Adicionalmente, queremos compartirles algunos criterios que nosotros utilizamos para valorar nuestro registro de evidencias. Entonces, cuando ustedes registran su evidencia, tengan en cuenta, yo sé que muchos de ustedes, así como nosotros como observadores, nos preguntamos, ¿cómo sé si he registrado bien la evidencia? Entonces, aquí hay unos tips. En primer lugar, la ficha de toma de notas solamente debe considerar evidencias. Como dijo Rosario, no conclusiones, no interpretaciones, solamente evidencia. ¿Qué es una evidencia? Es una acción, es un hecho observable. Entonces, si yo digo, es mejor decir la docente se agacha para hablar con los estudiantes, a decir la docente quiere a los estudiantes. El primero es una evidencia, es una acción observable, y el segundo es una inferencia, una conclusión que he sacado a partir de lo que he observado. Entonces, siempre registremos evidencias. Si ustedes se dan cuenta que no tienen evidencia en su registro, en su ficha de toma de notas, entonces hay que corregir. Lo segundo es que la evidencia debe ser clara y precisa. Este registro de evidencias no solamente lo leemos nosotros como observadores, lo pueden leer los docentes y lo pueden leer otras personas. Entonces, tiene que ser claro, debe entenderse qué es lo que quiere decir. Un consejo es que la evidencia siempre tiene que identificarse quién es la persona que actúa, en la evidencia siempre tiene que identificarse qué es lo que está haciendo y en la evidencia tiene que identificarse en qué contexto se da la acción. Eso les va a ayudar a determinar y saber, mira, en este caso, por ejemplo, en la rúbrica involucramiento, el que está actuando es el docente, o para el segundo aspecto, a quien estoy observando es a los estudiantes. El siguiente es la evidencia debe corresponder a la rúbrica. Entonces, si yo tengo una evidencia, sería un gran error que registrar evidencia de la rúbrica razonamiento en la rúbrica de evaluación, porque eso va a interferir en mi calificación. Entonces, yo tengo que organizar la evidencia en la rúbrica correspondiente y dentro de la misma rúbrica tengo que organizarla por cada uno de sus aspectos. Por cada uno de sus aspectos. No puedo tener evidencia del tercer aspecto en el segundo y del segundo en el primero, simplemente porque cronológicamente se dio así, sino que hay que hacer el esfuerzo de organizarla de tal manera que me permita hacer una adecuada valoración y calificación del docente. Y por último, la evidencia debe sustentar la calificación. ¿Qué quiere decir eso? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, para la rúbrica de evaluación, se espera que un docente que se ubique en el nivel 4 brinda, al menos en una oportunidad, retroalimentación por descubrimiento.
¿Sí? Entonces, imagínense que un observador coloca un nivel 4 al docente. Pero cuando leemos su evidencia, no hay ninguna evidencia de retroalimentación por descubrimiento. Entonces, leyendo la evidencia, no hay una correspondencia entre lo que se ha observado y la calificación. Siempre, siempre, siempre la evidencia tiene que conversar, tiene que corresponder con la calificación brindada. Y la calificación solamente se justifica en la evidencia que se ha registrado durante la sesión. Sí. Es decir, y solamente para retomar lo último que mencionaba Noé, yo no podría encontrar una ficha de toma de notas, que como ustedes saben es el instrumento en el que nosotros registramos y organizamos las evidencias por rúbricas y por aspectos. No podría encontrar que en la parte posterior de la ficha de toma de notas se ha identificado un determinado nivel de logro para la rúbrica y al momento de abrir esta ficha de toma de notas encontrarla en blanco o no encontrar evidencias que me digan que el docente efectivamente ha alcanzado ese nivel de logro. Por ello, nuevamente, insistimos y es muy importante que al momento de observar la sesión tomemos notas de todas las conductas, las interacciones, los diálogos, porque si bien en un primer momento este registro lo realizamos en la medida que van ocurriendo los hechos, posteriormente, en el paso 3, nosotros tenemos un tiempo para poder organizar toda esta información y luego, finalmente, otorgar un nivel de logro al docente sobre las rúbricas que corresponden a este instrumento. Así es. Entonces, hasta aquí nosotros hemos revisado rápidamente los pasos que necesitamos o que ponemos en práctica al momento de aplicar las rúbricas de observación de aula. Si tienen preguntas también sobre esta parte, les pedimos que las coloquen en la parte de los comentarios. Y vamos a una pausa y regresamos ya con el último bloque para responder a las preguntas.
Bien, como les dijimos, vamos a entrar ya al último bloque de esta videoconferencia. Entonces vamos a pasar a responder las preguntas que ustedes han ido registrando a lo largo de todo este tiempo. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta que hemos identificado es ¿cómo observo el pensamiento crítico en el área de inglés? Para ello es importante recordar que el pensamiento crítico es la capacidad de la persona de tomar una postura fundada, es decir, argumentada sobre la base previa de un análisis respecto a algún tema. Esto significa que podría ser sobre cualquier tema. No necesariamente, incluso vamos a tener que abordarlo en temas polémicos, sino también se puede partir de temas cotidianos. Una noticia, una situación que haya ocurrido en la escuela o en la comunidad, incluso una película, algo que tenga que ver con los estudiantes, incluso podría detonar el interés, su deseo de querer analizar las diferentes posibilidades que tienen y determinarse por una postura o tomar una decisión. Esto significa que si se puede abordar desde diferentes temas, se puede abordar en cualquier enseñanza de cualquier idioma y nos gustaría ir incluso más allá diciendo que esta habilidad se puede promover desde cualquier área curricular. Sí. Bien, nos preguntan, ¿en esta rúbrica se deben observar las 3 habilidades de orden superior? Y esto, como lo hemos mencionado anteriormente, no se requiere que durante la sesión el docente promueva las 3 habilidades en simultáneo. El docente puede promover las 3, puede promover 2 o promover una de estas habilidades para decir que está cumpliendo con lo requerido para la rúbrica. Una siguiente pregunta que tenemos es, los estudiantes, cuando se les realiza preguntas de opinión, no argumentan adecuadamente. Entonces, ¿el docente obtendrá un nivel bajo en la rúbrica? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que esta rúbrica no valora los logros de los estudiantes o las capacidades de los estudiantes. Lo que valora esta rúbrica es las actividades que plantea o las interacciones que propicia el docente en el marco de la sesión para promover en sus estudiantes el desarrollo de estas habilidades. Es decir, valoramos si el profesor les está dando verdaderamente la oportunidad a sus chicos de desarrollar alguna de estas 3 habilidades de pensamiento de orden superior. Sí, nos preguntan también si en la sesión un docente propone como actividad que los estudiantes elaboren un afiche. Este es un ejemplo donde el docente promueve la creatividad de los estudiantes y hay que ser bastante cuidadosos con ello porque esto va a depender de qué es lo que propone el docente y cómo conduce la actividad. Nosotros no valoramos las actividades, digamos, como en abstracto. Decimos, el afiche promueve esto, el poema promueve esto, otro. Sino que tenemos que ver qué es lo que está trayendo el docente a la sesión y cómo le está conduciendo. Por ejemplo, si un docente propone un afiche, pero le da todas las características y los requerimientos y le dice cómo es que tienen que hacer el afiche, y por tanto todos los estudiantes terminan con afiches similares, obviamente no estaría promoviendo habilidades de orden superior. Pero por su parte, si el docente les da la posibilidad a los estudiantes que propongan nuevas formas de hacerlo, de más novedosos, ser más convincentes o dirigirse a cumplir un objetivo en particular y los estudiantes ponen en juego todas sus habilidades, entonces el docente podría estarlo promoviendo. Entonces, no es la actividad por la actividad, sino qué es lo que trae el docente a la sesión, lo que nosotros valoramos para decir si está promoviendo alguna habilidad de orden superior. En esa misma línea viene la siguiente pregunta. Dice, si un docente plantea una actividad de creación de un texto, una producción de textos, ¿se diría que promueve habilidades de pensamiento de orden superior? Y en este sentido, bien lo ha dicho Noé hace un momento, nosotros tenemos que enfocarnos en qué consiste la actividad y cómo lo conduce. ¿Qué es lo que esta actividad está demandando o requiere que hagan los estudiantes? Y la producción de textos bien podría convertirse en una posibilidad para desarrollar en los estudiantes estas habilidades de pensamiento de orden superior.
Por ejemplo, el profesor podría pedirles a los estudiantes que creen o desarrollen un texto argumentativo que parta de un análisis que ellos realicen para que puedan determinarse o decantarse por una postura. También podría pedirles que creen un cuento original, o podría pedirles que hagan análisis de diferentes eventos o situaciones y planteen hipótesis y las escriban en un texto de cuáles podrían ser las posibles causas o incluso las posibles consecuencias de estos eventos o situaciones que hayan analizado. Sí. Bueno, aquí hay otra pregunta. Nos dice, ¿las interacciones pedagógicas efectivas tienen que estar relacionadas con el propósito de la sesión o no necesariamente? Y realmente no es necesario, no necesariamente. Con esta rúbrica se valora que el docente promueva que los estudiantes piensen por sí mismos, creen, razonen, ¿no?, en cualquier momento durante la sesión. Por tanto, si es que el docente lo realiza durante la sesión observada, aunque esto no esté vinculado al propósito de la sesión, el docente cumpliría con lo exigido con esta rúbrica. Ahora, tenemos un siguiente bloque de preguntas relacionados a la rúbrica de evaluación. La siguiente pregunta es, ¿la retroalimentación en qué momento se da? Bueno, la retroalimentación definitivamente puede darse en cualquier momento de la sesión. Entendemos que en muchas ocasiones, cuando hemos realizado las capacitaciones o hemos conversado con las personas que aplican este instrumento, es posible que tengamos la idea de que únicamente vamos a observar la retroalimentación o incluso el monitoreo en el momento en que se está desarrollando una actividad específica como los trabajos en mesas o los trabajos en equipos. Sin embargo, la retroalimentación que parte del recojo o de la identificación de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes puede darse en cualquier momento del aula, porque estas necesidades pueden presentarse en cualquier momento durante la sesión. Nos preguntan también, ¿la retroalimentación solamente se da cuando el estudiante se equivoca o encontramos un error? Y no, la retroalimentación se brinda para ayudar al estudiante a llegar a las respuestas, pero también nosotros podemos brindarlas para ayudar al estudiante a comprender qué de lo que hizo, ¿no?, qué de lo que hizo le ayuda o lo ha llevado a ese acierto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que lo que ha hecho esté logrado o no? Y también, y con esto nosotros podemos ayudarle al estudiante que siga procediendo de la misma manera, de tal manera que tenga, digamos, performances similares, ¿no? Actúe de la misma manera si es que quiere tener resultados parecidos. Entonces, no solamente nos centramos en el error, también en el acierto nosotros podemos retroalimentar. Tenemos una siguiente pregunta que dice, si el docente ayuda al estudiante a encontrar la respuesta, ¿es una retroalimentación descriptiva? Y la respuesta es que ayudar al estudiante a encontrar la respuesta o a encontrar el camino para llegar a la respuesta no necesariamente va a ser una retroalimentación descriptiva, porque también podría ser una retroalimentación por descubrimiento. Cuando el docente le brinda esta ayuda al estudiante para hallar la respuesta correcta, puede realizarlo de diferentes maneras. Cuando Noé explicaba o presentaba esta rúbrica de evaluación, justamente hacía esta diferencia. Cuando hablamos de una retroalimentación por descubrimiento, nos referimos a que el docente pueda tal vez plantearle preguntas o guiarlo de tal forma de que el estudiante por sí mismo se dé cuenta para encontrar la respuesta. Y esto podría implicar incluso darse cuenta de cuáles son los errores que ha cometido en el camino y que no le han permitido todavía llegar a ella y por tanto corregirlos. Por otro lado, una retroalimentación descriptiva es aquella que consiste en darle la información, darle pistas para que el estudiante pueda encontrar esa respuesta. De repente indicarle en qué parte del texto que hemos revisado antes se encuentra la respuesta, o decirle qué es específicamente lo que le estaría faltando para que él la pueda completar. Sí, y vamos con esta última pregunta que nos dice, ¿cómo me doy cuenta que el docente ha adecuado su enseñanza
si no tengo sucesión de aprendizaje? Bueno, como hemos dicho, nosotros solamente podemos registrar o debemos registrar lo que observamos durante la sesión. Así que la única manera en la que yo me doy cuenta de que el docente ha hecho una adaptación, o sea, no parte de que yo he visto su planificación, sino que durante la observación he visto que el docente estaba realizando una actividad y a partir del monitoreo que realiza el docente se da cuenta que los estudiantes no están logrando lo que se espera. Y lo que hace el docente es una variación a esa actividad. Puede ser en la dificultad, en los recursos que utilice, etc. ¿Sí? Y de esa manera ayuda a los estudiantes a mejorar o a realizar lo que se ha propuesto. En ese momento es cuando yo me doy cuenta que está realizando una adaptación. Entonces tengámoslo en cuenta como observadores. Las adaptaciones, cuando hablamos de adaptaciones no estamos hablando de adaptaciones curriculares, sino a variaciones que hace el docente durante la actividad, a estas actividades, debido a que se ha dado cuenta que los estudiantes están teniendo dificultades en el logro de lo que se ha propuesto. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta aquí hemos atendido las preguntas que han planteado. El tiempo también se nos ha ido terminando. Entonces, queremos irnos, no sin antes agradecerles la participación, agradecerles también las preguntas, porque eso nos ayuda a identificar el interés que tienen en la aplicación de este instrumento. Esperamos que esta videoconferencia también les haya sido de ayuda. Y queremos recordarles también acerca del curso virtual. Sí, en Perú Educa, en la plataforma Perú Educa, tenemos un curso virtual de preparación para la aplicación del instrumento de rúbricas de observación de aula. Como les había comentado, ahí tenemos los autoinstructivos, tenemos ejercicios, tenemos videos de 5, 15 y 1 hora para que ustedes se preparen en la aplicación del instrumento. Así que no dejen de visitarlo, por favor. Bueno, eso es todo. Tenemos en pantalla los números de atención a los cuales se pueden dirigir frente a cualquier pregunta que tuviera en relación a las evaluaciones docentes o incluso a la aplicación de este instrumento. Es el 615-5887, es la línea del COL, que funciona de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Así es. Entonces, solamente queda agradecerles por su participación. Muchas gracias por acompañarnos estas 2 semanas y bueno, muchas gracias.